Qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie un momento. Yo sé que usted está cómodo allí donde está, pero qué bueno es estar en la casa del Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos han venido a glorificar el nombre del Señor? Yo quiero que usted extienda su mano, usted levante su mano allí donde está. Y no dependa de los músicos. El Señor quiere oír una alabanza suya. Extienda su mano al cielo y dele una alabanza. La alabanza que fluye de un corazón agradecido, de un corazón que adora a Jehová, que un corazón que reconoce que Dios ha estado con nosotros todos los días y seguirá estando hasta el fin del mundo. No me mire a mí, yo solamente soy un vaso de barro en las manos del Señor. Pero el Señor en esta noche tiene una palabra que palpita en mi ser, que palpita en mi corazón, una palabra que el Señor primeramente me dio a mí, una palabra que no regresa vacía, una palabra que te levanta, una palabra que te vivifica, una palabra que te restaura. Dios sabe cómo tú has llegado a este lugar, Dios sabe qué palabra necesita, Dios sabe ese maná hoy en este momento necesita tu corazón. Oh, gloria a Dios. Bendigo tu nombre, Señor. Yo también levanto mi mano para agradecerte toda la misericordia. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado, tu brazo de justicia está extendido para todo tu pueblo. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias por este privilegio de estar en tu casa. Gracias porque podemos predicar tu palabra con libertad, con denuedo, Señor. Pon un carbón encendido en mis labios para que fluyan tus palabras, Señor. Me quito yo humanamente, Padre, para ser una vasija en tus manos, para ser usada conforme a los propósitos de Dios. Oh, aleluya, Señor. Reprendemos todo espíritu, Señor, de pereza, de sueño, Señor, que pueda venir sobre estas vidas y que le impida recibir lo que tú tienes para ellos. Bendecimos, Señor, desde el bebé hasta el anciano. Bendecimos al hombre, bendecimos a la mujer, a los jóvenes, Señor. Bendecimos cada persona que está en esta casa y aún allá, a través de Facebook, de las redes, a esas personas que no han podido llegar, pero están allí conectados y están esperando no una palabra de Dilma, están esperando una palabra tuya, Señor, porque la palabra tuya es la que nos fortalece, la que nos renueva, es lo que necesitamos. Palabra de Dios, palabra de Dios. Aleluya, dele un fuerte aplauso al que vive y reina. Oh, vive Jehová. Puede tomar asiento, póngase cómodo, porque en esta noche Dios tiene una palabra especial y se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Vamos a buscar Primera de Samuel capítulo 22, lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios puso en mi corazón, porque cada vez que tenemos el privilegio, porque realmente es un privilegio poder ser portador de la palabra de Dios. A mí me gusta cantar, pero no soy buena en eso. Pero hay algo que me encanta y es predicar la palabra. Y cada vez que tenemos esa oportunidad de predicarla, yo le digo gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay tantos lugares donde nosotros no podemos predicar. Pero Panamá todavía es un lugar donde podemos trascender las barreras espirituales y predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Y esta hermosa palabra en Primera de Samuel, una historia de uno de los personajes más simbólicos, más representativos, no solamente porque de David viene la descendencia del linaje de nuestro Señor Jesucristo, sino por la vida de este hombre, en el cual es el único en toda la Biblia que el Señor lo llama conforme a mi corazón. Wow, ese título, mire, el título de rey, de pastor, es un título mínimo. El gran título de David es conforme al corazón de Jehová. Ese es el gran título de David, no del rey, no el que mató a Goliat, que mató al gigante, sino conforme al corazón de Dios. Y yo creo que ese debe ser un anhelo de cada uno de nosotros, tener un corazón. Ponga su mano aquí y diga: yo quiero tener un corazón conforme al de Dios. Es un tremendo reto,
pero no es imposible. David fue llamado conforme al corazón. Y esta bendita palabra dice de la siguiente manera en el capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Diga, cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. O sea, fue hecho jefe de los afligidos, de los amargados y los endeudados. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Aleluya. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estéis en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Bendecimos esta palabra, Señor, que esta palabra pueda llegar y penetrar hasta los tuétanos, Señor, hasta lo más profundo de nuestra alma, Dios. Que esta palabra nos hable en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Póngase cómodo, pero no tan cómodo que se duerma. Prohibido dormirse. Todo espíritu de pereza lo hemos reprendido. Y yo quiero hablarles una pequeña introducción para poder después explicarle este pasaje. La historia de David, del por qué él llegó directamente a la cueva de Adulán. Realmente la cueva era una cavidad que salía precisamente, se formaba cuando en las capas subterráneas de la tierra, cuando había erosión del agua. El agua tiene mucho poder y el agua puede abrir zanjas, cuevas. De hecho, cuando estuvimos mi esposo y yo en Petra, en Jordania, la ciudad de piedra, que fue uno de mis grandes sueños cumplidos. Nunca imaginé que iba a estar allí, pero desde pequeña, antes de ser cristiana, yo siempre veía esa ciudad de piedra y me parecía algo impresionante. En la película de Indiana Jones aparece, en el Arca Perdida, en una de las películas, aparece la ciudad de Petra. Y nos explicaban que las hendiduras que tiene la ciudad de Petra, en su gran mayoría, fueron hechas por la erosión del agua. El agua tiene poder y comenzó a abrir esas cuevas. Asimismo, esta cueva de Adulán, que Adulán no es un personaje sino un lugar, esta cueva era ese lugar, un lugar oscuro, un lugar que quedaba a 24 kilómetros de Jerusalén, un lugar que era de difícil acceso, un lugar donde no penetraba el sol. Las cuevas se utilizaban para esconderse los forajidos, y de hecho los que llegaban allí eran los endeudados, los afligidos, amargados, pero también se usaban como sepulcro, pero principalmente era para esconderse. ¿Cómo llega un hombre que había sido ungido para ser el rey de Israel a este lugar? Y tenemos que irnos un poquito antes a la historia para entender cómo llega. Por eso he titulado este mensaje Altas y Bajas. Diga, altas y bajas. ¿Cuántos hemos tenido altas en nuestra vida? ¿Y cuántos hemos tenido bajas? No me digas cuántas bajas tuvo, porque definitivamente hemos tenido muchas bajas, altas y bajas. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Bueno, eso fue lo que le pasó a David. Tuvo grandes altas y grandes bajas. Y este hombre, David, era simplemente un hombre muy humilde, un hombre pobre, un hombre que pastoreaba ovejas, que su oficio era la agricultura. No tenía recursos, ni siquiera imaginaba que iba a ser rey. Pero Dios se plació de escogerlo a él. Qué maravilloso. Diga, Dios se plació en escogerme a mí.
Qué maravilloso que Dios se plació, que Dios posó su mirada en nosotros. Qué maravilloso, eso merece un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él se plació en escogerlo. El pueblo de Israel, y usted conoce la historia, se cansaron de no tener rey. Ellos veían todas las naciones vecinas y todos tenían rey. Así que ellos le pidieron a Samuel, porque Samuel ya viejo en edad, como profeta, como juez, ya él pone a sus hijos. Pero sus hijos, dice la Biblia, torcieron el derecho, es decir, torcieron la justicia. Fueron ávaros, se preocupaban, eran por el dinero, por sacarle al pueblo sus ganancias. Y el pueblo le pidió al profeta, al hombre de Dios, le pidió al sacerdote que pusiera un rey. Y el Señor le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Palabras muy fuertes cuando el hombre desecha a Dios. Es por eso que, mire, usted no tenga pena, temor, ni se sienta mal cuando usted predica del Señor y alguien le desecha, alguien se burla, porque no lo están despreciando a usted, están despreciando al Señor. Usted solamente cumple con hacer lo que Dios le manda hacer, ir y predicar la palabra. No buscamos con eso que la gente nos aplauda, que la gente nos glorifique, porque la gloria no es para nosotros, la gloria es para Él, la gloria es para Él, la gloria es para Él. Y este hombre fue desechado. Saúl fue puesto por rey por insistencia del pueblo. Y el pueblo lo aprobó. Ciertamente Dios lo permitió. Dios lo permitió, pero ya en los planes, cuando él le había manifestado a David, él le había dicho a Samuel: David, conforme a mi corazón, ese es el rey que yo tengo para ese pueblo. Pero por cuanto ellos quieren un rey, conforme a su parecer, a su apariencia, les doy a Saúl. Pero les advirtió todo lo que Saúl iba a hacer. Ellos iban a constituir en servidores, en pagadores de impuestos, en hombres que tenían que salir a la batalla para servir a un reino que no era la voluntad de Dios. Pero Saúl desechó también a Dios. Saúl desobedeció. Conocemos toda la rebeldía. Primeramente, él va y presenta un holocausto, un sacrificio que solamente lo podía hacer Samuel. Pero él no fue paciente y se adelantó a hacer lo que Dios no le había mandado hacer. Y a veces nosotros pensamos que estamos haciendo algo bueno para Dios, pero Dios no te ha mandado a hacer eso. Entonces hay que esperar, hay que ser obediente, porque nos apresuramos. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Se apresuró a ofrecer un sacrificio, y por cuanto hizo eso, Dios lo desechó. Y no conforme con eso, después cuando tiene una guerra con Amalek, el Señor le dice al profeta que le diga a él que cuando va a la guerra, que termine con todo. Pero él no. Él se quedó con lo gordo, con las vacas, se quedó con el rey. Por segunda vez vemos a Saúl desobedeciendo a Dios. Y Samuel le dice al rey: los sacrificios pueden ser buenos, pero Dios no se place en sacrificio. Dios quiere tu obediencia. Podemos hacer muchas cosas para Dios y en nombre del Señor, pero Dios quiere que seamos obedientes, porque Dios mira el corazón. Y el corazón de Saúl no era un corazón agradable a Dios. Y en ese proceso, alternadamente a Saúl, vemos el personaje, entra en escena este pastor, pero no era cualquier hombrecito, era un muchacho, no se dice la edad, pero era un muchacho, pero era valiente. Era un hombre que peleaba por defender las ovejas. El tiempo que él estuvo en el desierto pastoreando ovejas, hermano, fue un tiempo de preparación para las grandes cosas que Dios le iba a dar. A veces no entendemos en la posición en que estamos y queremos apresurarnos porque Dios nos ha dado promesa, porque yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero no esperamos que sea Dios el que nos saque detrás de la manada de las ovejas, sino que queremos que el hombre sea el que nos saque, que nos glorifique, que nos alabe. No, eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere ser el que te saque. Y ese proceso del desierto, mientras tú no aprendas, Dios no te va a sacar de allí. Aleluya.
Y en ese proceso de David, cuando el Señor le dice a Samuel, a su siervo, que él ha desechado al rey Saúl y que él sea provisto de un nuevo rey, de un hombre conforme a su corazón. Aleluya. Y en ese proceso va y le da todas las instrucciones. Y llega a la casa de Isaí. Isaí le hace el desfile de sus 7 hijos. Pero se olvidó, se olvidó del más pequeño. A veces nuestra familia se olvida de nosotros mismos, pero Dios nunca se olvida de nosotros. Y ninguno de ellos. Y el Señor le dijo, este no es. Pasa el primero, pasa el segundo, hasta el 7º. ¿No tienes otro más? Y se acordó que había, no, ahí hay un pastorcito. Bueno, a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. A lo vil y menospreciado. Y saca a este pastorcito. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabe qué hace? Lo unge. Lo ungió. Lo escogió. Qué tremendo es Dios. Unge a este hombre. Y dice la palabra que cuando lo ungió, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya. Mire, le digo algo, no vino una corona de rey, no vino una túnica púrpura, no vino un cetro para gobernar, no había un trono donde sentarlo, pero vino lo más importante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y dice la palabra que no se apartó de él. Oh, yo no sé qué es lo que tú anhelas, pero el Espíritu de Jehová es lo más importante. La unción del Santo que emana del mismo Padre. Aleluya. Esa unción es la que rompe los yugos, que liberta al cautivo. Y eso fue mucho antes de que él se enfrentara a Goliat. Aleluya. Y en ese momento, quizá David no entendía qué estaba pasando. Había sido ungido, pero ya él sabía que había un rey. ¿Cómo sería esto? ¿Le daré un golpe de estado al rey? ¿Cómo puede ser? No, pero Dios conocía el corazón. Conocía la humildad, conocía la sencillez, conocía que no era un hombre arrogante, altivo. Y el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y sabe, en el versículo que sigue, dice la palabra en el capítulo, en 1 Samuel capítulo 16, verso 14. En el 13 dice que ungieron a David y el Espíritu vino sobre él. Pero en el 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl porque había sido desechado. Y dice que, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu que Dios permitió viniera sobre él. Y estaba perturbado. Y en medio de eso, cuando sus siervos veían, le dicen, vamos a buscarle a alguien que toque el arpa para que ese espíritu se vaya, para que él esté calmado. Y un siervo se acordó, eso es testimonio. David no era un hombre preponderante, no venía de una familia de abolengo, pero un siervo sabía de él, sabía de su testimonio. Y mire lo que dice la palabra en el verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aleluya. Oh, habla, papá. Un hombre que sabe tocar, un adorador. Un hombre que sabe tocar el corazón de Dios, un adorador en espíritu y en verdad. Un hombre prudente en sus palabras. Un hombre que no emite una palabra en contra de su hermano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sabía, este siervo sabía que el Espíritu de Jehová estaba sobre él por testimonio. El testimonio de David hablaba más. Él no dijo, soy yo el que voy a ir allá. Yo sé tocar, póngame en el palacio. Sale del desierto de cuidar ovejas. Mire cómo le cambió de la noche a la madrugada, como decimos, la vida a David. Las altas y las bajas, pero entró en las altas porque salió
del desierto para estar en el palacio, al frente del rey. No llegó a cualquier lugar, fue Dios que le permitió que estuviera allí. Y dice que cuando él tocaba el arpa, entonces allí es donde venía la paz. Dios propició todo eso. Ahí venía la paz para Saúl cuando él tocaba. El espíritu malo se apartaba de él. Y de repente se presenta el panorama de los filisteos. Los filisteos eran el enemigo acérrimo de Israel. Y se presenta este panorama donde sale Goliat, donde sale a burlarse del ejército de Israel. Mire, dice la palabra que los atormentaba durante 40 días. ¿Sabe? 40 días estuvo Jesús en el desierto probado por Satanás. 40 días representa prueba. 40 años tuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 días dice que estaba Goliat, salía, y no solo lo hacía una vez, salía en la mañana y salía en la noche, para amedrentar, para burlarse, para amenazar. Y él le dice: mándame un hombre, pongan un hombre que me venza y hagamos un trato. Si me vencen, yo les serviré y todos los filisteos. Pero si yo los venzo, entonces ustedes me van a servir. Eso es lo que el enemigo quiere: amedrentarte, atemorizarte, para que tú le sirvas a él. Y nadie se atrevía a hacerle frente, ni el rey. Y eso que el rey era de un tamaño que dice que sobresalía por el resto, pero no era más grande que el gigante. Y qué casualidad que el papá de David lo envía a llevarle alimento a sus hermanos que están allá. No fue casualidad, fue propósito de Dios. Nada en nuestra vida, nada de lo que te acontezca, mujer, hombre de Dios, es por casualidad. Todo tiene propósito en el plan divino. Dios se anticipa, Dios se anticipa, Dios se anticipa. A mí me encanta esta palabra que el Señor toda esta semana me ha estado martillando. Dios se anticipa. Dios se anticipa a tu necesidad. Dice la palabra que aún no está la palabra en tus labios y ya Dios la conoce. Eso se llama anticiparse. Primera de Corintios 2:9 dice: cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado. Es decir, que no ha entrado a tu corazón ni a tu pensamiento, y son las que Dios tiene preparado para ti. Eso se llama anticiparse. Jesucristo subió, Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y dice que Él está preparando morada. Eso se llama anticiparse. Dios se anticipa a tu necesidad. Dios se anticipa al día de mañana. Dios se anticipa a los planes de Satanás. Dios se anticipa porque Dios desenmascara al enemigo. Dios sabe qué plan está preparando el enemigo para ti. Dios se anticipa. Y este hombre, Goliat, un gran guerrero, amedrentaba. Pero recuerde que aquí David tenía el espíritu de Jehová sobre él. Y él no tenía temor. Y usted conoce la historia. Y por cuestión de tiempo no se la voy a relatar, pero usted sabe que él venció a Goliat. Pero lo que pasó posteriormente, mire que ni el propio Saúl reconoció. Y le dice: ¿quién es este? Le pregunta a uno de sus siervos: ¿quién es ese? ¿De quién es hijo? Porque se reconocía a las personas porque eran hijos de tal o cual. Y él le dice: voy a averiguar, no sé. Ese es el hijo de Isaí. Y dice: traerlo al palacio, y se quedará en el palacio. Y lo puso como hombre de guerra en el palacio. Pero de repente vino. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasó? Que salió lo que realmente había en el corazón de Saúl. Porque las mujeres comenzaron a cantar: Saúl mató a 1000. ¿Y David? Saúl mató a 1000. Y David, dígalo, a sus 10,000. Inmediatamente salió lo que había en el corazón de Saúl. Comenzó el celo, comenzó la envidia a martillarlo. En vez de estar agradecido de que este hombre les libró. ¿Sabe? Había una promesa que los del ejército de Israel sabían. El rey había comprometido su palabra. Pero ¿sabe? David no recibió ninguna de las promesas. No crean promesa de hombre, créale a Dios, créale a Dios, porque las promesas de Dios son sí y amén.
Había prometido a su hija en matrimonio al que venciera al gigante. Le había prometido riquezas. Le había prometido que su familia no pagaría ningún tipo de impuesto o tributo que se le pagaba al rey, al hombre que venciera. Bueno, el que venció al gigante se llamaba David, y David no recibió nada de eso. Las promesas de los hombres son pasajeras, son como las olas del mar que van y vienen. Pero David no reclamó ni siquiera nada de eso. Él escuchó, él preguntó: ¿qué se le dará al hombre que venza a ese incircunciso? Pero él no se aferró a la promesa. Él lo que quería era callarle la boca al gigante, porque estaba amedrentando al ejército, al escuadrón del Dios poderoso. Eso es lo que él quería. Porque David no era un hombre interesado en las cosas materiales o lo que el mundo pudiera darle. Él estaba convencido que él tenía que salir a defender el nombre de Jehová. Y Dios lo respalda de una manera poderosa. Y vemos ese proceso. Allí comienza el martirio. Ahí este hombre es llevado al palacio. Y en vez de estar en alta estima, porque en ese momento halló gracia delante de Saúl, pero Saúl comenzó a sentir los celos. Lo puso como hombre de guerra. Donde fuera David, dice que andaba con prudencia. Me encanta que este pasaje, una tras otra vez, dice que David andaba con prudencia. Es algo que tenemos que aprender hoy en día. Prudentes al hablar, prudentes al tomar decisiones, prudentes a emitir una opinión sobre otra persona. Tenemos que ser prudentes. Y David no se le escuchaba hablar mal de su perseguidor. La vida de David cambió. Estaba como pastor de ovejas, llega como aquel que derrotó al gigante. Es conocido, su fama se esparce por todos lados. La gente quería estar con David porque era un hombre de testimonio, porque era un hombre que, a pesar de haber derrotado a Goliat, se mantenía humilde. No se daba la vanagloria. Él reconocía: Jehová te entregará hoy en mis manos. Él no decía: por mi fuerza, por mi capacidad. Jehová te entregará hoy en mis manos. Era una gran diferencia que tenía David versus Saúl. Saúl buscaba la vanagloria, el reconocimiento, mas David buscaba exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. En este proceso, David es perseguido, pero a pesar de todo eso, él sigue sirviéndole al rey. Y sigue tocando el arpa. Y de ahí vino esa inspiración de Mariana Bell: sigue tocando el arpa, aunque el enemigo, aunque Saúl te lance, sigue tocando el arpa. Tremendo. Y él siguió tocando el arpa, pero en ese momento Saúl tenía lanza en su mano. Mira, cuando el enemigo tiene la lanza en la mano es porque él te la va a tirar. Él no se va a quedar quieto. Pero David sabía esquivar la lanza de Saúl, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Aleluya. Y el Espíritu de Jehová le indicaba para dónde tienes que esquivar, para dónde tienes que moverte. Y dice que la primera vez Saúl, con tanta rabia y odio, ¿sabe? Ahí se reveló lo que había en el corazón. Aleluya. Y le tiró la lanza. Y David, a pesar de todo, volvía y seguía. Y la segunda vez le tiró la lanza nuevamente. Hasta llegó a tirarle la lanza a su propio hijo Jonatán, por tratar de defender. Porque Jonatán veía la injusticia del padre. No podía entender cómo el papá, en vez de estar agradecido que un hombre le salvó la vida, que un hombre venció a Goliat, y tenía envidia, tenía odio, y no descansaba. Dice que hablaba mal de él, a los siervos le decía, conspiraba. Quiso casarlo con su primera hija. Le dijo: te voy a dar mi primera hija, sí, la hija mayor, si peleas las batallas contra los filisteos. Pero sabe, ese era un plan maquiavélico, porque en su corazón lo que él quería, lo dice la Biblia, lo que él quería hacer era presentar a David delante de los filisteos y que acabaran con él. Y al final no cumplió la promesa. Casó a su hija con otro hombre. Pero Mical, la hija más pequeña, estaba enamorada de David.
Y eso llegó a los oídos del rey Saúl y le pareció bien. Pero en ese entonces había que dar una dote. ¿De dónde David iba a dar dote? Y le dijo a los siervos: ve, dile a David que se case con mi hija. Y él le dijo: yo de dónde tengo para dar dote. Y entonces llega un acuerdo con el rey. Y el rey le pide 100 prepucios de los filisteos. Lo estaba llevando a la muerte segura. Porque para él poder cortar el prepucio del hombre de 100 filisteos, tenía que entrar. Imagínense. ¿Y sabe? Pero el Espíritu de Jehová estaba sobre David. Y dice la palabra que David, en 1 Samuel capítulo 18, dice la palabra en el verso 27, que él le trajo 200 prepucios. La mano de Jehová estaba sobre David. La mano de Jehová estaba sobre David. No le trajo 100, le trajo 100 más. Y bueno, él se casa con la hija del rey Saúl. Pero Saúl sentía mucho temor de David por la fama que estaba agarrando, que estaba recibiendo este hombre. Pero no era una fama que él había buscado, era Dios. Mira, que sea Dios el que nos promueva, que sea Dios el que te levante, que sea Dios el que haga conocer tu nombre. Y eso fue poderoso. Pero vino la persecución. Y llega un momento en que ya David entendió que el rey atentaba contra su vida. Y él sale y dice en la Biblia que llega a un lugar donde estaba el sacerdote Ahimelech. Y allí dice que él busca refugio, tenía hambre. Le dan los panes de la propiciación, le dan la espada de Goliat, y él se va. Y después llega a un territorio enemigo y se tiene que hacer el loco. Yo en mi mente humana digo: Señor, pero mire todo lo que pasó a este hombre. Este hombre se tiene que hacer hasta el loco para que el rey no acabe con él. Dice que babeaba. Imagínense, un hombre que había estado en el palacio, un hombre que había sido reconocido como el defensor de Israel, un hombre que tenía una promesa, y no solo la promesa, había sido ungido para ser rey. Y este hombre se tiene que hacer el loco, tiene que andar huyendo en cuevas, y de esa manera llega a la cueva, que es el tema central que quiero hablarles en este momento. Pero quería hacerle un poquito de historia de cómo él llega y por qué llega. Este hombre llega angustiado, desesperado, sintiéndose rechazado, perseguido, y llega a un lugar donde no llega la luz del sol, a un lugar de oscuridad, a un lugar de quebranto. Y cuando la familia escucha esto, el padre, la madre y sus hermanos también llegan allí. Porque lo más seguro es que Saúl también quería arremeter con toda la familia de David. Así que llegan allí a acompañarle. Y dice la Biblia que en total fueron como 400. Así que esa cueva de Adulán tenía que ser un lugar bien grande. Si tienes la foto de la cueva, la imagen de la cueva, me la puedes poner. Imagínense un lugar árido. Un lugar donde no hay alimentos, un lugar seco, un lugar oscuro. Y ahí, después de estar en el palacio, después de recibir vanagloria, llega a un lugar, a una cueva, a un lugar de quebranto donde es molido totalmente. Y Adulán significa lugar de refugio. Un lugar de refugio para la persecución. ¿Y con quién se encuentra? Mire, se encuentra con hombres afligidos. Se encuentra con hombres amargados de espíritu. Se encuentra con hombres endeudados. Yo creo que en esta noche, mire, en esta noche hay gente que está afligida en este lugar. Hay gente que está endeudada. Si no el 99.9% tenemos deuda. Gracias por la sinceridad del amén. Endeudados. Afligido, dice que Dios vio la aflicción del pueblo de Israel en Egipto. Dios vio la aflicción de su pueblo allí, sometido por el enemigo. Dios no quiere que tú vivas afligido. Son muchas circunstancias en las cuales nosotros nos afligimos. Este panorama de la pandemia nos ha causado aflicción. Algunos en la carne por la enfermedad, a otros en espíritu. Se han sentido desanimados. El dejar de congregarse, el no orar, el no ayunar. Se han sentido afligidos por situaciones, por el entorno,
pues en ese lugar llegaron hombres afligidos. Y me llama la atención que el Salmo 142, si puede buscarlo, usted sabe dónde fue escrito ese salmo, en la cueva de Adulán. David escribió, y yo creo que con mis propias palabras no puedo describirle lo que él estaba viviendo en ese lugar, pero le invito a que vaya al Salmo 142. Mire lo que dice, fue escrito allí, fue una oración que él hizo. Imagínese cómo él estaba. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Eso significa que él se sentía solo. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Mire la condición en que llegó el dulce cantor de Israel, el hombre que mató al gigante. Llegó a una condición de aflicción de alma, de espíritu. Se sentía encarcelado, perseguido. Había una promesa, pero él no veía que esa promesa se cumplía. Él no vio ese reinado. Él vio fue la persecución, el haber sido desechado, el haber andado errante. Y mire, estos hombres que se unieron allí, los hombres que estaban como él, afligidos, y aún más otros, los endeudados. La palabra nos dice que debemos pagar nuestras deudas, que debemos dar al que merece tributo, tributo, al que merece honra. Dice, no le debas nada a nadie. El libro de Romanos nos dice eso, no debemos deberle nada a nadie, porque las deudas nos encarcelan, nos estancan. Cuando una persona está endeudada, siente que hay persecución sobre ella. No sabe cómo pagar, no sabe cómo hacer. Y muchas veces se cae en un círculo vicioso y una deuda trae otra y otra y otra y otra y otra. Bueno, ahí llegaron los endeudados. Llegaron los ladrones. Llegaron los perturbados, aquellos amargados de espíritu. Y yo quiero leerles lo que dice Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solamente te contamina a ti, sino a los que están a tu alrededor. Cuando una persona está amargada de la vida, de las situaciones, amarga todo su entorno, le hace la vida de cuadrito a los demás. Pero dice la Biblia, mira que ninguna raíz de amargura te estorbe, porque te puede costar la vida eterna. Pues ahí estaban esos hombres. Y sabe que esos hombres, de ahí salen los 30 valientes de David. Pero esos 400 que se juntaron allí, desechados por la sociedad, afligidos, que nadie daba nada por ellos, son los que le acompañaron al trono. Aleluya. Yo creo que si David tuviera que seleccionar a alguien, como los reyes seleccionaban a su corte, estos hombres endeudados, afligidos, amargados no iban a estar por decisión de David. Pero Dios permite que él llegue a esa cueva. Y dice que se constituye en jefe de ellos. Se constituye en el líder espiritual de ellos. Se constituye en el que le va a dar la palabra de aliento, el que lo va a levantar. No sabes dónde Dios te va a poner, pero donde Dios te pone, te constituye el líder en ese lugar. Aleluya. Y estos hombres no salieron allí como entraron. Estos hombres salieron diferentes, porque un hombre hizo lo que tenía que hacer. Cuando Dios llama, Dios no llama a multitudes.
Dios no llama a muchedumbre, Dios llama a un hombre y a una mujer para dirigir a multitudes. Dios llamó a un hombre llamado Moisés, tartamudo, a un hombre que había pasado 40 años con una culpa de haber matado al egipcio, con un muerto escondido, enterrado. ¿Tienes un muerto enterrado o tienes dos o tienes tres? Y no solamente muerto de una persona, de cosas de tu vida pasada que están allí enterradas, pero que el enemigo quiere sacar para avergonzarte, aleluya. Pero ese hombre que pasó 40 años en un proceso con Dios, era una preparación para dirigir a multitudes a ser libertados, aleluya. Dios llama a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a la tierra que te mostraré. Ni siquiera te la paso en una película para que diga, bueno, Señor, me parece que sí, yo creo, Cancún, está bien, voy a ir para allá. Jordania, no voy a ir. No, el Señor le dice, a una tierra que te mostraré, hablándole en futuro. Y él creyó, por eso es llamado padre de la fe, porque él creyó, no porque anduvo por vista, él le creyó por fe a Dios, aleluya. Dios llama a ese hombre para llamarlo padre de multitudes, a un hombre que no tenía ni un hijo, pero lo llama padre de multitudes. Y hoy es reconocido por el pueblo de Israel como el padre Abraham. Dios llama a Noé para una gran misión de hacer un arca de salvación, para hablarle a multitudes. Dios llama a un hombre, a Noé. Dios llama a Josué, el gran conquistador, para darle 7 vueltas a las murallas de Jericó, para llevar al pueblo a la transición de la tierra prometida. Dios llama a una Esther, a una Hadasa, a una mujer que no tenía ni la más mínima preparación para estar en un palacio, pero la llama con un propósito: para salvar, para preservar la vida de Israel. Y se constituye en la reina de Persia, en la esposa del rey Asuero. No era reina de Israel, era la reina de Persia, de un reinado pagano, pero a Dios le plació, porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú entres a lugares donde tú piensas que no puedes estar, pero que Dios te quiere allí. La gente puede decir, tú no debes estar allí, pero si a Dios le place poner a una mujer y a un hombre desechado por la sociedad, a lo vil y menospreciado, para avergonzar a esos sabios y entendidos que están en ese lugar, Dios lo hace. Dios lo hace. Pero Él está buscando un corazón conforme a Él. Y aquí este hombre David se constituye en el líder de esos 400. Pero sabe, David no se queda solamente en la cueva. La cueva fue solamente un tiempo, un proceso, pero de allí emerge y sale a Mizpa. Y usted dirá, pero eso es en Moab, territorio enemigo. Pues no olvide que la bisabuela de David era Ruth, y Ruth era una moabita. El plan de Dios cumpliéndose. Y ahí llega a Mizpa, donde Mizpa significa un fuerte de vigilancia. La visión que David tenía en la cueva era una visión muy limitada, porque la cueva es un lugar, no encontraron la foto de la cueva, era un lugar muy cerrado. Imagínense una cueva donde todo está oscuro, donde la visión es limitada, oscuro todo. En la cueva no puedes ampliar tu visión, pero cuando sale a Mizpa y se pone ahí en el fuerte de vigilancia, ahí la visión se le amplía totalmente. Puede ver a sus enemigos, puede entrar en una batalla espiritual. Cuando llegas a Mizpa, batallas espiritualmente, entras en guerra espiritual, la visión se te amplía. Él pasó de un nivel espiritual de estar afligido a un nivel de guerrero, a retomar lo que Dios le había dado. Y allí encomienda a sus padres al cuidado de ellos. Ahí los deja, en ese lugar donde sus antepasados, Ruth provenía. Pero viene allí y él dice
que cuidaran de su padre y de su madre hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Oh, me encanta esa frase. Me encanta lo que David dijo, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Sabe qué me enseña esto? Dependencia total de Dios. No parcial, porque a veces decimos yo dependo de Dios, pero hay áreas de nuestra vida que no queremos que Dios entre, porque queremos pelearlas con nuestras propias fuerzas. Y Dios no le gusta eso. A Él no le gustan los términos medios. A Dios le gusta que tú te entregues totalmente. Todo, todo, todo. Dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él estaba convencido que algo Dios iba a hacer con él. No sabía cuándo ni cómo, pero él se entregaba en las manos de Dios. Hasta que sepa lo que Dios hará de mi vida. Y viene la palabra del profeta de Gad que le dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, vino al bosque Aret. Aquí él obedeció. Él se podía haber quedado en ese fuerte, pero el Señor lo manda a que vaya a la tierra del enemigo, porque la tierra de Judá era donde estaba. Era parte de los dominios del rey Saúl. Y ponía en mi estado un preámbulo el día de hoy de esta prédica, cuando recibí la palabra, que decía, cuando tú, para desarrollar la confianza, para desarrollar la valentía, tienes que salir de tu zona cómoda. No puedes quedarte en tu zona cómoda. Tienes que entrar al territorio enemigo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se anticipa y te da la victoria. Dios va delante tuyo como poderoso gigante. Él se anticipa para darte la victoria. Jesús venció al enemigo, se fue a lo más profundo y le arrebató las llaves de la muerte y de la vida al enemigo. Él se anticipó para darnos la victoria. La muerte perpetrada espiritualmente en el Edén. Jesús se anticipó entregando su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. En el Edén el decreto era muerte eterna. Todos son pecadores y todos merecen la muerte, mas Jesús se anticipó y en la cruz del Calvario dijo, consumado es, para darme vida eterna, para darme vida eterna. Hay una promesa de vida eterna. Jesús se anticipó. Tú no has llegado a la vida eterna. Tú no has llegado todavía a la vida eterna, pero Jesús ya te la prometió. Es tuya, recibe la vida eterna, recibe la vida eterna. No permitas que el enemigo te la arrebate, recibe la vida eterna. Pero en la zona cómoda, mientras estás en la zona cómoda, allí tú te vas a estancar. Dice que nosotros para poder entrar a la casa hay que atar primero al hombre fuerte. Cuando Moisés y Aarón entraban a la presencia de Faraón, ese era el hombre fuerte. En Egipto ese era el hombre fuerte. Pero ellos entraban y yo creo que dentro de ellos había temor humano. Hoy podemos morir aquí, pero el Espíritu de Jehová estaba sobre ellos y ellos iban. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Cuando el Espíritu de Jehová está sobre ti, no viene el temor, viene la fortaleza, viene la confianza. Desarrollas valentía en la adversidad. En medio de una cama, en un hospital, tú dices, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Los grandes héroes de la fe, los grandes hombres de Dios, el apóstol Pablo entregó su cabeza con gusto. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y sabe, estamos más cerca de estos tiempos que nunca. La venida de Cristo está así tocando a la puerta. Estamos más cerca, donde se levanta la persecución, donde de verdad tenemos que demostrar si somos cristianos o no somos cristianos. ¿De qué estamos hechos? Si estamos hechos para todo terreno. Estos tiempos apocalípticos que vivimos, hermanos, aquí es donde se demuestra si verdaderamente somos cristianos o no.
David tuvo un proceso de altas y bajas, muy diferente, pero también Saúl la tuvo. Pero la actitud de Saúl no era un arrepentimiento genuino. En varias ocasiones después de esto, vemos cómo él seguía persiguiendo, tenía espías en todos lados y le avisaban: David está en tal lugar, David está en tal monte, David está en tal cueva. Y él iba. Y llegó un momento en que llegó a una cueva, y eso lo propició Dios. Llegó a la misma cueva donde estaba David con sus hombres de guerra, pero él no se dio cuenta. Y dice la palabra que él se apartó, Saúl se apartó y se fue. Y la Biblia lo dice en una forma decente, así dice capítulo 24 de 1 Samuel. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Si usted sabe, esta es versión Reina Valera. Cubrir sus pies, en otras versiones, significaba hacer necesidad. Él entró ahí solo a hacer necesidad, y ahí estaba David. Y David se acercó y cortó un borde del manto de él. Y los hombres que estaban ahí le dijo: David, pero Dios te lo ha entregado. Y David dijo, por eso digo, este hombre conforme al corazón: líbreme de Jehová de poner mi mano sobre el ungido de él. Líbreme. Y sabe, después a David le dolió de haberle cortado ese pedazo de tela. Y cuando ya Saúl, que ni siquiera se dio cuenta, ya Saúl se iba, dice que salió David de la cueva y le llamó. Y se puso de rodillas, humillación, humildad. Este hombre conforme al corazón de Dios, dice, se humilló delante mi rey y mi señor, mi padre. Lo trataba con respeto a su enemigo, al que le hacía injusticia, pero se postró y le mostró. Le dice: te he perdonado la vida, te tuve en mis manos, pero te la he perdonado. ¿Acaso me persigues? Soy un perro muerto. Mire la actitud de cómo él se rebajaba. ¿Acaso tú me persigues a mí como si yo fuera un perro muerto? ¿Qué te he hecho yo? Y allí, entonces, Saúl, yo veo que este hombre tenía unas emociones que lo hacían claudicar terriblemente. Y el espíritu de Jehová ya no estaba con él. Y él le dijo: sí, reconozco mi error, he hecho mal, pudiste haberme matado, pero no lo hiciste. Y se fue. Entre comillas, supuestamente había un arrepentimiento. Dios pesa los corazones. Dios sabe el que se arrepiente con corazón genuino y aquel que no se arrepiente de verdad. Y si nos vamos, ya casi para terminar, más adelante vemos la misma situación. Vuelve y lo persigue. Vuelve y lo persigue porque ahí estaba saliendo lo que había en el corazón de él. Si hay algo que yo quiero enseñarles, guardemos nuestro corazón. Lo más importante para Dios es nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Las emociones nos hacen claudicar. Más adelante lo vuelve a perseguir y David entra y lo ve, toma la lanza y toma la vasija donde él toma el agua y después se la muestra y le dice: nuevamente te tuve en mis manos, pero te perdoné la vida. Cuando Saúl deja de perseguir a David, cuando David ya entiende, ya David entendió que Saúl era su enemigo y que Saúl quería destruirlo, a pesar de que él le pide y le dice: mira el corazón de ese hombre, sé que vas a ser el rey, David, pero te pido que guardes mi descendencia. Y más adelante vemos el pacto que él hizo con Saúl y vemos cómo él hace misericordia cuando dice: ¿habrá quedado alguien en la casa de Saúl en cual yo pueda hacer misericordia? Y aparece en escena Mefibosé. David sí cumplió su palabra. Saúl no la cumplió, pero David sí la cumplió. Y al final de la historia vemos, para cerrar,
la Biblia nos habla en el capítulo 23 de 2 de Samuel, los valientes de David. 30 hombres salieron de ese lugar. 30 hombres que fueron llamados los valientes de David. Endeudados, afligidos, amargados de espíritu, pero que fueron transformados porque un hombre como David fue puesto como líder y fue de testimonio y de influencia positiva. Podemos ser de influencia negativa y también positiva. Y estos hombres, hay 3 que se destacan. José Basebet mató 800 hombres. Eleazar dice que cuando peleaba con los filisteos, la espada llegó a cansarse tanto que la espada le quedó pegada en la mano. El tercero, Sama. Cuando los filisteos vinieron al campo de lenteja, dice que todos se fueron, pero Sama se quedó peleando por el campo de lenteja. No me van a robar lo que es mi patrimonio. No me van a robar lo que le pertenece a mi familia, a mi descendencia, a mi generación. ¿Le parece algo familiar lo que está sucediendo hoy en día? Lo que el enemigo quiere robarnos, nuestra identidad. Cortar nuestra generación de la tierra. Pero estos hombres, y principalmente estos 3, estaban revestidos por el Espíritu Santo de Dios. Eran valientes, se atrevían. No confiaban en sus dependencias o en sus destrezas, confiaban en Dios. Ponte de pies. Saúl. Él tenía su imagen en un pedestal. Este pedestal no es tan grande, lo puse aquí como una ilustración. Quería que fuera más grande, pero no tengo más grande. Este pedestal, nosotros como seres humanos ponemos en pedestales muchas veces personas, familias, ponemos en pedestal familias. Podemos en pedestal a nuestros hijos, a nuestra pareja, posesiones como autos, casas, dinero, estudios, títulos, ponemos en el pedestal. Pero ¿sabes qué? Saúl, él se creía en un pedestal, el gran rey de Israel, pero fue desechado y cayó de ese pedestal. Una vez alguien me dijo a mí: has caído del pedestal en que te puse. Y yo dentro de mí dije: en el lugar que nunca debía estar. Porque un pedestal representa idolatría. Y la idolatría no agrada a Dios. Los ídolos están en pedestales, pero así mismo se caen. Eterno, inconmovible. Dios no está en un pedestal, Dios está en el trono. Y la tierra es el estrado de los pies. No pongas a nadie en un pedestal. No te pongas tú en un pedestal, porque te vas a caer de ese pedestal. La idolatría no agrada a Dios. Saúl emergió como un rey que no hizo nada bueno para Israel, porque fue pedido por el hombre, pero David fue escogido por